Leemos entonces Mateo capítulo 20 y verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es interesante ver que todas las naciones tienen gobernantes. Ninguna nación se rige así en general como Dios constituyó a su pueblo Israel. ¿Se acuerda usted tal vez, o lo ha leído, que Dios quería ser el gobernante de su pueblo Israel? Por tanto, ellos eran los únicos en ese tiempo que no tenían un rey. Esa era la voluntad de Dios para su pueblo. Todas las otras naciones buscan rey. Y como demostró el mismo pueblo de Dios, Israel, si no tienen rey, anhelan un rey. Es contradictorio, ¿verdad? Porque el que tiene un rey no es libre, sino que es siervo. Entonces lo que busca todo el mundo es el siervo, cuando buscan eso. Y cuando llegan los tiempos de las elecciones, se enfervoriza la gente con las elecciones. Y luego toma partido y como que saber qué fuera a conseguir o lograr con aquel candidato que está apoyando, pero casi está dispuesto a morir por él. Es incomprensible la mente del hombre. Entonces Dios le dijo, porque en el tiempo antes de que hubieran reyes en Israel, como nación única que no tenía rey, habían jueces y ellos eran los que se encargaban de impartir la justicia entre los problemas que hubieran. Y así debería de haber seguido. Inclusive otras naciones hubieran tomado el ejemplo de la descentralización de la justicia y del poder. ¿Por qué? Porque mientras más se centraliza el poder, más enseñorea el hombre aquel que pusieron al frente, ¿verdad? Porque luego el gusanito de la soberbia y del sentirse grande le va a entrar y se va a creer que es grande. Cuando en el tiempo de Israel el pueblo de Israel cayó también en esa necedad de pedir rey. Samuel se quejó con Dios y le dijo: mira, Señor, ya no quiero que sigamos con jueces. Haz lo que ellos dicen. Dijo, ¿verdad? Pero como el Señor Jesús, y leímos aquí en Mateo 20, 25, lo que Él dice de todos los gobernantes. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y cualquiera podría decir, pero todos. Sí, todos. Todos los gobernantes que gobiernan bajo regímenes del hombre o mundanos, eso es lo que van a hacer. Ninguno de ellos llega con la intención de servir, porque esa es la mentalidad de Dios. La mentalidad del cristiano debería de ser también. Que si se llega a un puesto, a una posición de gobernante superior y hay pueblo para gobernar,
es no para enseñorearse de él, sino para servirlo. Pero ni siquiera los cristianos que ya en la vida hemos visto que han gobernado nuestra nación y otras naciones, hacen eso. Ni siquiera ellos. Porque estando allá se les olvida que son cristianos. Estando allá se los gana el poder. Y comienzan a gobernar como el mundo gobierna. Enseñoreándose. Y Samuel oyó de Dios, le dijo, vamos a ver qué van a hacer ellas. Decirles, testificarles solemnemente, protestarles lo que va a hacer el rey con ellos. Y en 1 Samuel podemos leer algo de lo que le dijo en capítulo 8. Dice, primero a mí me han desechado. Yo he conocido gobernantes un poco cerca en las últimas décadas que cuando ya estaban ahí en el poder no tenían un pelo de cristianos. Eran totalmente mundanos. Y estaban enseñoreándose del pueblo. Ellos, sus familiares, sus amigos, etcétera, etcétera. Como que se vuelve a repetir lo que Dios le dijo aquí a Samuel. Le dice, primero me desecharon a mí, ya no se van a acordar de mí, no se van a acordar para qué los puse yo ahí. Dice, tomarán vuestros hijos y los pondrán en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de tu carro. Esto es triste, ¿verdad? Triste. ¿A usted le gustaría que pusieran a su hijo joven con sus propósitos, sus metas y todo, y lo pusieran en un ejército para ir a morir, como están haciendo gobernantes europeos con su pueblo, como lo está haciendo el tal Putin allá en Rusia, en Ucrania, mandando a la tumba a sus jóvenes más hermosos y más prometedores? Qué triste, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen. ¿Y con qué propósito? Con lo de ellos, no con lo de un pueblo. El pueblo no quiere eso. La mayoría del pueblo no quiere saber nada de la guerra. Son algunos locos por ahí que quieren desahogar todas sus frustraciones y que les gusta la guerra, pues. Pero todos los demás no. Dice, tomarán vuestros campos y los van a obligar a sembrar y a cosechar y a hacer sus armas de guerra y sus pertrechos para sus carros. A vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Bueno, el trabajo siempre es digno, pero no en estas circunstancias. Tal vez jovencitas que tienen un mejor futuro, que aspiran a algo más, y ahí las tienen esclavizadas. ¿Le gustaría a usted que un rey le dijera, me gusta tu hija, para que venga a mi casa a servirme? ¿Verdad que no? Pero eso es lo que hacen ellos. Tal vez ahora no lo hacen para su casa, pero sí lo hacen para su gobierno. Y se aprovechan de ellas. Y ahí están haciendo todo tipo de barbaridades con aquellos que una vez confiaron en ellos, ¿verdad? Les van a quitar sus viñas y sus olivares para darlas a sus siervos. Ellos ya tienen suficiente cuando llegan ahí, como hubo un presidente aquí en Guatemala hace unos años
que dijo que en 100 días él iba a arreglar esto, este desorden en Guatemala, este problema en Guatemala. Y en 100 días ya lo había arreglado, pero nada más su situación desordenada, ¿verdad? Económica, su quiebra y todo eso. Eso sí ya lo había logrado bien, hasta mucho fueron 100 días. No sé si es el mismo otro. También dijo, ¿verdad? Así como maté a 2, dijo, así los voy a defender a ustedes. ¡Bravo!, dijeron todos, votemos por él. ¿Los defendería? Yo, ya con los años que tengo y con la historia que he estudiado, al menos de mi país y de algunos otros por ahí cercanos, no conozco, no he oído, no he estudiado de ningún gobierno justo, de ningún gobernante justo. El más justo, el más recto, del cual he oído o leído, es más torcido que un zarzal. Y prometió que en su pueblo, que aquí en su pueblo, vinieran a hacer experimentos científicos de drogas que estaban fabricando en otros lados, en los hospitales neuropsiquiátricos aquí en Guatemala y en los cuarteles con los soldados. Qué rectitud, ¿verdad? ¡Ja! Maravilloso. Y ese es el más recto. Como zarzal. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Aquí nos indignamos, se nos sube el calor a la cara por los impuestos que nos están cobrando, y peor todavía, por cómo están usando los impuestos. Ahí vemos cómo los usan. Aparece por ahí cualquier diputado hijo de fulano de tal, y ya tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana allá en su pueblo, en su municipio, en su departamento. Hasta de inventar aldeas que no existen para que les aprueben hacer un camino para llegar a donde a ellos les interesa llegar. Imagínense ustedes. O hacer un puente, ¿verdad? Un paso a desnivel, solo para que salga su hermana o su tía, su sobrina. ¿Qué es eso, verdad? No hay duda que lo que se persigue es el interés personal. Como le dijo un hombre llamado Jotam, que era hijo de, ¿usted se acuerda de Gedeón? Aquel que libertó a Israel en un tiempo, de una forma sobrenatural, milagrosa. Este tenía 70 hijos, Gedeón. Y vino el que quería ser rey o gobernante después de él y mató a sus 70 hijos en una misma piedra. Y solo quedó Jotam. Y entonces le dijo a este gobernante que había hecho una parábola. Le contó un cuento. Y usted puede leerlo ahí en Jueces capítulo 9, y le dijo, te voy a contar que los árboles fueron a elegir rey sobre ellos. Le dijo, así como ahora con las elecciones que van a venir. Entonces estos árboles, la comisión electoral, ¿verdad?, le llegó a decir al olivo,
reina sobre nosotros, al árbol de olivo. Y el olivo dijo, no, siendo un árbol tan de calidad, de fruto tan excelente, dijo, he de dejar mi aceite con el cual conmigo se honra a Dios y a los hombres, ungiéndolos para ser grande entre los árboles. No me interesa. Es como rebajarme, de haber dicho, es como humillarme, es como bajar de categoría, es como perseguir propósitos que no me interesan. Y le dijeron los árboles a la higuera, ven tú pues, reina sobre nosotros. Dijo la higuera, he de dejar mi dulzura, mi fruto dulce para gobernar entre ustedes. No sé si a ustedes les gustan los higos, pero un buen higo es delicioso. Pues aún en dulce, ¿verdad? Que ya le quitan un poco de su naturalidad. Son deliciosos. No, dijo la higuera, no me interesa. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Entonces le dijeron los árboles a la vid, ven, gobierna sobre nosotros. Y la vid no quiso tampoco, ¿verdad? Le dijo, voy a dejar mi mosto, mi vino que alegra a Dios y a los hombres por ir a gobernar en medio de ustedes. No. Todos los hombres de calidad, los hombres justos, los hombres rectos, los hombres que buscan el bien y que buscan agradar a Dios, difícilmente van a buscar ir a gobernar. Casi imposible. ¿Por qué? Porque saben que los gobiernos humanos están corruptos, son perversos, solo buscan sus propósitos, se enseñorean pues, quieren hacer siervos a todos y así lo hacen. Por eso dice que cuando el impío reina, el justo se esconde, el justo se aleja. Aquí han habido algunos, en los gobiernos pasados han habido algunos hombres más o menos rectos, más o menos justos, no políticos ya corruptos, que han oído el canto de sirena de los políticos y los han engañado y los han llamado a ser vicepresidentes o diputados o ministros, y ahí han llegado ellos felices, tal vez de que alguna vez puedan hacer algo por su patria, y tienen que renunciar. ¿Por qué? Porque no era para eso que lo estaban llamando. ¿Para qué era? Era para darse un poquito de color ellos, un poquito de color de justos. Para eso era. Para que otros dijeran, ahí está don fulano, que yo lo conozco, es un hombre recto, justo, un buen hombre, un hombre de familia. Y da la casualidad que los gobiernos más perversos, más violentos, más injustos son los que han llamado a estos hombres, como para no dejarnos mentir, ¿verdad?, al respecto de cuáles son sus propósitos. Como ninguno de todos estos árboles nobles quisieron gobernar con el conglomerado de árboles, entonces dijeron los árboles, llamemos a la zarza. Tal vez la zarza nos quiera gobernar.
Entonces llamaron a la zarza. Anda tú, reina sobre nosotros, le dijeron a la zarza. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey. Paremos ahí. No se lo creía, ¿va? La zarza no se lo creía, por eso dijo: si en verdad no me estarán dando cuenta ustedes. ¿Será cierto? Ustedes se están burlando de mí. ¿Cómo? Viéndome como yo soy, de torcido y retorcido, viendo el corazón, el alma que tengo, ¿me quieren elegir? Algunos dicen: no, es que hay que elegir a un gobernante, a un candidato de izquierda, porque los de derecha nos han fallado y eligen uno de izquierda. Y ahí tenemos el ejemplo de algunas naciones que han hecho eso, que están acabadas, destrozadas, y que esos de izquierda que pregonaban y decían que querían gobernar para beneficio del pueblo, que no venían a enseñorearse, han resultado peores. Entonces vienen los derechistas, ¿verdad? Y dicen: ya ven el ejemplo, y comienzan a asustar a toda la gente cuando aparece ahí otro izquierdista. Y cuando ellos ganan, todavía colman la medida de aquellos izquierdistas que gobernaban antes. O sea, pues no es por el color de la bandera que se van a volver buenos. Habría que cambiarles el corazón. En una oportunidad yo, trabajaba de auditoría antes y de asesoría de empresas, me dice una propietaria y gerente de la empresa: ¿qué hago con esta gente? ¿Qué hago con esta mi gente que tengo que es ladrona, que es mala trabajadora, que son rebeldes? ¿Qué hago? ¿Cómo se educa esta gente? Imposible, le dije yo. Eso no se puede hacer. Eso es como encalar un sepulcro. Se va a ver bonito por fuera, pero por dentro va a seguir la podredumbre. ¿Qué hay que hacer?, me dijo. Pues hay que enseñarles que son podredumbre y enseñarles que Cristo los puede cambiar, les puede dar un corazón recto para que haya oportunidad de cambiar estos trabajadores. Y la señora se quedó pensando y me dijo: ¿y cómo hacemos? Pues reunámonos una vez a la semana, me dije, 1 hora. Reúnan a todos los jefes de departamentos 1 hora, un día. Está bien, me dijo. Pero ¿sabe qué? Me dijo: no los vaya a presionar a invitar a cambiar de religión, me dijo. No, si ni siquiera de religión les voy a hablar, le dije. Si eso no, si estoy de acuerdo con los de la Universidad de San Carlos, le dije yo, que la religión es el opio del pueblo, como decían allá. Pero la religión, pero Cristo sí cambia, le dije. Amén, amén. Yo no les vengo a predicar religión. Ni siquiera a usted le ha dicho qué religión tengo. Y entonces reunió 20 personas ahí, todos jefes de departamento, y ella también. Y dije: bueno, primera lección: el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Está corrupto totalmente y no tiene escapatoria y está condenado por Dios. Imagínese usted, ya parecía yo
Jonás allá en Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa era la aplicación de él. Pues igual llegué yo, como Jonás ahí. Y cuando terminé de predicar, media hora, aquellos estaban todos desorbitados y espantados. Y yo miraba en la cara de cada uno la pregunta: ¿qué hacemos? Cuando Pedro, igual que Pedro, cuando le predicó a los 3,000, no sé cuántos, en una de sus primeras predicaciones: hermano, ¿y ahora qué hacemos? Cuando él les dijo: mataron al dador de la vida, mataron a Cristo, mataron al Salvador, al Mesías que se les había prometido. Y ahí recibieron a Cristo los 20, incluida la propietaria. Eso se tendría que hacer. Así es que nosotros como cristianos no nos creamos los cuentos, no seamos más ingenuos. ¿Qué contestó la zarza? Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, dice la zarcita, mire usted. Pensaría uno: yo voy a enderezar mis ramas, voy a hacer un árbol recto para servirlos bien a ustedes. No podés, zarza, no podés enderezar lo torcido que eres. Pero como no tenía un interés en cambiar, en ser recta, les dijo: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¡Qué soberbia la zarcita! Pues vamos a pensar cómo hacía un cedro de Líbano de 80 metros de alto, queriendo meterse debajo de un zarzal. No podía. Pero esa era la soberbia de la zarza, lo que quería. Así como todos los gobernantes del mundo. Lo que quieren es tener a todos ahí, como pollos enjaulados, y hacer con ellos lo que les da la gana, enseñorearse de ellos. ¿Qué más les dice todavía? No solo les dicen: abrigado bajo mi sombra. Diría uno: bueno, pero tal vez, como dicen algunos, ¿verdad?, démosle el beneficio de la duda. Tal vez sí, lo que quiere es hacernos bien, lo que quiere es hacer un gobierno de justicia, de rectitud, de cabalidad. No, abrigado bajo mi sombra. Y si no, les dice: salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahí ya sacó todas las espinas la zarcita, ¿verdad? Ahí ya vio perfectamente de lo que era capaz y de lo que quería hacer. Si los incautos electores votaban por ella. ¿No cree usted que así quieren hacer todos esos? Por tanto, no abriguemos esperanzas. Nosotros confiemos en Dios. Amén. Nosotros pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Amén. Porque también los gobiernos que están sobre las naciones, Dios los ha enviado. Dios los ha permitido, Dios los ha elegido para dirigir esas naciones, para bien o para mal, para bendecirlos a algunos muy escasos o para hacer su justicia por la maldad de esas naciones. Así que el Putin no va a creer usted que tiene toda la culpa. Él está haciendo una maldad espantosa.
pero es para hacer una justicia en medio de su pueblo. Entonces, nosotros, como cristianos, antes de las elecciones, pidámosle a Dios que nos envíe, si hay alguno dentro de todos, un gobierno que no sea para mal para nuestra nación, como ha sido en el pasado, como han muerto tantos por culpa de los desbocados gobernantes. Y si ya lo eligieron, no nos pongamos en contra de él tampoco, porque Dios no nos autoriza a ponernos en rebeldía con el gobierno que él puso. No que estemos de acuerdo con lo malo que él vaya a hacer, pero no podemos rebelarnos, sino que lo que tenemos que hacer es orar por ese gobierno. ¿Para qué? Para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros, y si aquel es tan perverso el que llegó, que Dios lo quite. Amén. Amén. Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios por esta nación. Pidámosle a Dios por los gobiernos del mundo, que Dios tenga misericordia. Vienen tiempos de dificultad, de guerras, y que los gobiernos que hayan para estos nuestros países no sean los que corran detrás de esa carrera belicista que está comenzando. Padre Celestial, Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, Señor. Padre Celestial, Dios mío, dirige, Padre Celestial, esta nación. No se desate tu ira, Señor, en esta nación que te ha ofendido, que está manchada de sangre inocente derramada, Padre Celestial. Padre, donde todos corren, Señor, a tomar el poder para el pillaje, Padre Celestial, para robar y para cumplir sus propósitos aviesos y perversos, Señor. Guárdanos, Santísimo, guárdanos, bendito. Dios mío, que podamos tener una ciudad, una nación donde haya libertad, Señor, para predicar tu culto, para que podamos vivir en paz, Señor, para que se pueda hacer cumplir tu propósito en esta nación y en este pueblo, Señor. No nos desampares, no nos dejes, Señor, como dejaste a tu pueblo Israel en manos de sus enemigos, que le rodearon, Señor, porque te dejaron a ti. Porque abrazaron, Señor, su vida mundana y su vida pecaminosa e idólatra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Dios bendito, más bien te rogamos, Santísimo, que despiertes esta nación, Padre Celestial. Así, Dios mío, como has despertado otras naciones en el pasado, despierta a esta nación, Dios mío. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Santísimo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén.